Un cordial saludo para todos. El día de hoy voy a realizar una pequeña exposición sobre atención a la diversidad en el aula denominado UDL. Mi nombre es María Fernanda Méndez Álvarez. Antes de empezar, es bueno que sepamos qué significa UDL. UDL significa Diseño Universal para el Aprendizaje. Esto inició como diseño universal y fue acuñado por Ronald a finales del año o de los años 80. Inicialmente fue tenido en cuenta en la arquitectura con el propósito de diseñar diferentes estructuras que permitieran la accesibilidad a la parte interior de todas las personas. Como estos diseños antes de los 80 no eran construidos así, sino que eran pensados para personas normales, después de los 80 se pensó que muchas personas con discapacidad o con algún déficit, sobre todo en su cuerpo, necesitaban ingresar a estas instalaciones y por lo tanto se empezaron a hacer adaptaciones y modificaciones que salían bastante costosas y además pues resultaban poco estéticas. En ese sentido, Ronald propuso que se crearan desde el principio diferentes arquitecturas que fueran pensadas para todas las personas, es decir, que fueran inclusivas, no que fueran pensadas únicamente para personas que tenían alguna discapacidad, sino que, por ejemplo, una rotonda sirviera para una persona que fuera minusválida y también para alguna persona que en su momento lo necesitara, por ejemplo, alguien que hubiese sufrido un accidente y que en ese determinado momento pues necesitara acceder al interior a través de la rotonda. Posteriormente, el término fue acogiéndose en la educación y por lo tanto se habla de UDL, es decir, Diseño Universal para la Educación. Esto quiere decir que debe existir un currículo universal, un currículo común que permita el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes que pertenecen a un grupo de aprendizaje. A continuación, vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy, que es el estudio de caso que se propone en el aula. Me permito leerlo. La presente propuesta de UTL será realizada para un grupo de 30 estudiantes del Programa Académico de Control de Calidad de la Institución de Formación Profesional FUTCO, ubicado en Cartagena de Indias. El grupo está conformado por estudiantes de partes diferentes del departamento de Bolívar en Colombia. Cada uno de ellos presenta diversidad marcada en el logro de competencias básicas, es decir, hay estudiantes que tienen niveles deficientes en el logro de competencias en lectura y escritura, así como en matemáticas. Asimismo, hay algunos estudiantes que demuestran un nivel de competencias básicas altas. Por otra parte, dentro del mismo aula de clase se encuentran inmersos los siguientes estudiantes: Germán con limitación auditiva severa, Ana con baja visión y Catalina con déficit de atención leve. Jorge, quien es el docente titular del área de calidad de servicio en este programa, tiene como propósito el logro de las siguientes competencias. La primera es conocer, comprender y aplicar los conceptos de calidad de servicio y la segunda es conocer, comprender y aplicar técnicas de trabajo en equipo para incrementar la calidad de servicio en una organización. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que, de acuerdo con el perfil de aprendizaje en el aula y de otros diseños de UDL, ¿sí?, de otros formatos, vamos a analizar el caso de Germán, quien es la persona que tiene limitación auditiva severa. Entonces, empezamos con el perfil de aprendizaje en el aula. Desde las redes de conocimiento, que son, recordemos que toda esta teoría ha sido analizada desde la ciencia, desde la psicología, y por lo tanto pues hay diversos autores que han analizado el aprendizaje y por lo tanto pues proponen este diseño universal. Uno de estos autores desde la psicología es Jean Piaget, otro es Vygotsky, quien propone la teoría de la zona de desarrollo próximo e indica que, en su teoría en términos generales, las personas aprendemos de acuerdo con la relación que tenemos con el entorno, ¿sí? Entonces, en esa medida, las redes que se proponen son, la primera, la de reconocimiento, es la que habla del qué del aprendizaje, la segunda es la estrategia, que habla del cómo del aprendizaje, y la tercera
es la afectiva, que habla del porqué del aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con la primera que es, la primera red, que es la de el qué. De acuerdo con la información que tenemos, entonces Germán tiene unas ventajas, va a tener también unas desventajas y va a tener unas preferencias. Entonces la primera casilla, que es esta, nos va a informar de las ventajas que tiene Germán. Es un estudiante que ha demostrado altas capacidades en competencias básicas como lectura y escritura y también en matemáticas. Le gusta mucho escribir y aprende fácilmente cuando observa el conocimiento de forma jerarquizada, por ejemplo, con los organizadores gráficos. La limitación o la desventaja que tiene Germán es que hay una limitación auditiva severa, sin embargo, pues ha sabido superar esta dificultad fortaleciendo otras capacidades sensoriales como la visión. Es por ello que aprende cuando puede observar, leer o tocar. Sus preferencias son las siguientes. Le gusta aprender observando videos y a su vez leyendo lo que allí se muestra. ¿Sí? A pesar de que tiene limitación auditiva, él puede observar un video y aprender con lo que puede observar allí. O si el video pues tiene subtítulos, mucho mejor. Considera que su fortaleza está en la visión. ¿Sí? Esto ha hecho que se convierta en un estudiante muy reflexivo, que piensa muy bien antes de hablar y que le encanta leer y comprender jerarquizando el conocimiento. Le gusta leer y diseñar mapas mentales, pues su gusto por el dibujo le permite explotar esta forma de aprender. Entonces vemos que es un estudiante que, a pesar de que tiene una limitación auditiva, ha desarrollado otras capacidades como su visión y por lo tanto pues tiene una buena perspectiva para el dibujo, puede organizar la información que lee, se ha convertido en un estudiante reflexivo que puede llevar varios momentos de retrospección y en esa medida puede leer y así jerarquizar las ideas y hacer o diseñar mapas conceptuales, mentefactos mentales o mapas mentales que son de su preferencia porque puede a su vez pues jerarquizar la información y dibujar. Bueno, continuamos entonces con la red de la estrategia, el cómo del aprendizaje y en esta medida pues las ventajas de Germán son las siguientes. Le encanta que su profesor le permita presentar los trabajos con varias alternativas, es decir, que no los sesgue solo con una. Como su limitación es auditiva, prefiere dibujar y escribir ensayos y textos argumentativos, ya que ha desarrollado esa capacidad, ¿sí? Como es reflexivo, entonces puede leer fácilmente y a su vez puede escribir argumentando algún tema específico. Asimismo, le gusta que el profesor lo retroalimente de forma escrita, porque esto le permite leer cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, es decir, en qué debe trabajar. Desde la parte de la desventaja, que es la parte central, vemos que como la debilidad de Germán es auditiva, pues requiere más tiempo para leer las instrucciones. Entonces, esto impide que él pueda comprender rápidamente un tema. Por ello, cuando debe presentar un trabajo de forma oral, se le dificulta, pues no escucha, ¿sí? Y tampoco ha adquirido habilidades en el aula, porque ha retardado un poco su habla debido a que no puede escuchar bien. Entonces, esto hace que en ocasiones él se sienta un poco desmotivado, ¿sí? Y que si, por ejemplo, el profesor le pide una exposición oral, pues él habla muy duro o en ocasiones muy pasito y no se da cuenta, ¿sí? Entonces los demás no pueden comprender lo que él está queriendo informar y por lo tanto cuando son exposiciones orales, él prefiere realizar un escrito. En sus preferencias, pues Germán prefiere escribir y dibujar, por ello siempre le pide a su profesor que lo ponga a realizar mapas conceptuales o mapas mentales, pues considera que así puede explotar su mayor habilidad, la escritura y el dibujo. Asimismo, le gusta escribir ensayos y textos argumentativos, pues como va bien con la lectura y la escritura, le gusta demostrar su capacidad en la argumentación. Bueno, y desde la parte afectiva, que es el porqué del aprendizaje, y desde la parte motivacional, la fortaleza de Germán es que tiene una excelente actitud para el aprendizaje, a pesar de que tiene una discapacidad auditiva. La mayor parte del tiempo está motivado a aprender y
quiere asimismo demostrar que él también puede superar sus propias dificultades, ¿sí? La debilidad es que en algunas oportunidades pues Germán se desmotiva porque piensa que su profesor no le presta atención. Esto hace que se sienta excluido y pierde concentración, porque es un estudiante pues, que también requiere una atención, no centrada totalmente en él, pero sí una atención. Desde las preferencias, Germán prefiere que su profesor y sus compañeros lo traten con normalidad, pues, pues así trabaja mejor, ¿sí? Él no quiere que lo traten como alguien especial o que todo el mundo centre su atención en él. Él reconoce que necesita una atención, pues a veces una atención del profesor o de sus compañeros si él requiere ayuda, pero si él no pide la ayuda, pues prefiere que lo traten como una persona común y corriente. Bueno, continuamos entonces con la secuencia didáctica que he propuesto. Entonces, aquí puse algunos apartados, no la puse toda, porque es un poco larga, pero puse como las partes más importantes. Entonces, el detalle de la unidad tiene un tiempo de una semana para que realice la actividad que debe hacer el estudiante. Entonces, aquí están las indicaciones escritas paso a paso. Cordial saludo, apreciado estudiante. Siga las instrucciones para realizar la actividad evaluativa. Recuerde leer detenidamente cada uno de los pasos que debe seguir. Entonces, lo primero que debe hacer es conformar grupos de trabajo. Segundo, cada grupo deberá elegir y ver una de las siguientes películas. Entonces, se proponen 2 películas. Después debe ver la película después de ver la película, debe identificar en cada una de ellas los niveles y dimensiones del texto estudiados previamente. Esta teoría se denomina niveles y dimensiones del texto del teórico Teun van Dijk, y lo que deben hacer los estudiantes es que después de ver la película deben identificar en ella esos niveles y esas dimensiones. Esto se hace de una forma secuencial porque el profesor va orientando paso a paso qué debe hacer. Entonces aquí, el primero, el nivel superestructural, solo por leer una, dice identifique la forma en la que está organizada la película, es decir, qué orden tiene y cómo se presenta. Y así continúa el ejercicio. Posteriormente, en la secuencia didáctica dice qué debe entregar. Entonces, primero dice entregue un documento en formato en Word, el desarrollo de una actividad teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, debe tener una portada con el nombre de los integrantes del grupo, el nombre de la película que eligieron, desarrollo de la actividad con todos los puntos diligenciados y las referencias bibliográficas. Por otra parte, entonces da al profesor la opción que si desean, pues pueden entregar la grabación de un video en el que cada integrante del grupo exponga un nivel y una dimensión. Esta exposición deberá estar acompañada de una presentación que sirva como un recurso de apoyo de las evidencias que vieron la película y por consiguiente pues que identificaron en ella los niveles y las dimensiones. Y hay una indicación sobre cómo entregar la actividad. Entonces lo vamos a analizar. La segunda plantilla del UDL, que son las barreras del currículum. De acuerdo con esa propuesta de secuencia didáctica que propuse inicialmente, entonces los materiales son los siguientes: ver película en YouTube, las películas están dobladas al español. Entonces, la cualidad del estudiante, recuerden que lo estamos haciendo con Germán. Germán, quien es un estudiante con limitación auditiva severa, tendrá dificultad para escuchar la película, por lo que tendrá que apoyarse en los subtítulos que ésta ofrece. En algunas oportunidades los subtítulos no son fieles a lo que realmente se está enunciando, entonces esto puede ser un factor de desmotivación para Germán. Las barreras y las oportunidades. Entonces Germán se sentirá desmotivado, pues no encontrará mucha gracia tener que ver la película y a la vez leerla. Por otra parte, va a poder leer fácilmente la teoría y comprender de qué se tratan los niveles y dimensiones de Teun van Dijk. Asimismo, de acuerdo con las opciones que brinda el profesor, pues Germán puede elegir el texto escrito, ya que esta es la parte en la que él más tiene fortalezas, sobre todo en la parte de la argumentación. Bueno, vamos entonces con las soluciones de UDL. Tenemos el insumo inicial, que es ver la película en YouTube, la película está doblada al español.
Las barreras y las oportunidades, entonces barrera potencial de Germán, pues es que no se sentirá motivado con la actividad, pues ver